Imagínate esto, una casa llena de alegría, navideña, Nochebuena, y de repente un incendio lo consume todo. Pero eso no es lo peor. 5 niños desaparecen entre las llamas y nunca jamás se les vuelve a ver. Es una película de terror, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí. Pero no es una película, es la historia real de la familia Soder. Un caso que nos ha llegado y que hoy vamos a analizar a fondo. Un caso que, como bien dices, parece sacado de una pesadilla, y lo más inquietante es que, a pesar de las décadas que han pasado, el misterio sigue sin resolverse. Tenemos aquí los archivos del caso, informes policiales, entrevistas, incluso algunas fotos que la familia conservaba. ¿Por dónde te gustaría empezar a desentrañar este enigma? Empecemos por el principio, por esa fatídica noche de 1945. George y Jenny Soder, inmigrantes italianos que habían construido una vida próspera en Fayetteville, Virginia Occidental, se van a dormir con sus 10 hijos. Pero en la madrugada, un incendio arrasa su hogar. Un incendio que, según la investigación oficial, se atribuyó a un fallo eléctrico en el sistema de luces navideñas. Pero si nos fijamos en las declaraciones de los Soder y en algunos detalles que la policía parece haber pasado por alto, la teoría del accidente empieza a tambalearse. Exacto. George y Jenny lograron escapar con 4 de sus hijos, pero los otros 5, Maurice, Martha Louise, Jenny y Betty, no aparecen por ningún lado. Lo extraño es que si hubieran muerto en el incendio, sus restos deberían haber sido encontrados entre los escombros. Y aquí es donde la lógica se topa con lo inexplicable. No hay rastro de los niños, ni un solo hueso. Además, hay testimonios que afirman haber visto a algunos de los niños en un coche que se alejaba de la casa en llamas. Un secuestro en medio del caos del incendio. La verdad es que resulta difícil de creer, pero si no murieron en el incendio, ¿dónde están? Esa es la gran pregunta que ha atormentado a investigadores y a la familia Soder durante décadas. Y si analizamos las pistas que tenemos, encontramos más preguntas que respuestas. La escalera que George usaba para acceder al tejado desaparecida, los camiones de la familia que estaban en perfecto estado misteriosamente inutilizados esa noche, y una llamada telefónica extraña justo antes del incendio. Una llamada de una mujer desconocida preguntando por un hombre que no tenía relación con la familia, y lo más escalofriante, al fondo se escuchaban risas y el tintineo de copas. Un detalle que, aunque no se pudo conectar directamente con el incendio, sembró la vida desde el principio. Una broma macabra, una advertencia disfrazada. Quién sabe, pero desde luego añade una capa más de misterio a este caso ya de por sí turbador. Y luego está la figura de George Soder, un hombre que no se mordía la lengua a la hora de criticar al régimen de Mussolini. Podría este hecho haberle criado enemigos poderosos. Esa es una de las teorías más intrigantes, y que la familia Soder siempre defendió. George había recibido amenazas por sus opiniones políticas. Pudo ser el incendio una venganza orquestada por la mafia italiana. Una teoría que cobra fuerza si tenemos en cuenta que años más tarde un investigador privado contratado por la familia descubrió que uno de los miembros del jurado que dictaminó el incendio como accidental era el mismo vendedor de seguros que había amenazado a George por sus críticas a Mussolini. Una coincidencia demasiado sospechosa, ¿no crees? Y si a esto le sumamos que entre las cenizas se encontró un objeto que parecía una granada de mano. La idea de un incendio provocado ya no suena tan descabellada, pero ¿quién se atrevería a hacer algo así llevándose a 5 niños en Nochebuena? La verdad es que cuanto más profundizamos en ese caso, más preguntas surgen. Y eso es lo que lo hace tan fascinante. Cada pista parece conducir a un callejón sin salida, cada respuesta genera nuevas incógnitas, pero no te preocupes, tenemos mucho material por delante, y estoy seguro de que entre los dos vamos a arrojar algo de luz sobre este misterio. Es increíble cómo un solo evento puede desencadenar una cadena interminable de misterios en la familia. Soder, lejos de resignarse, se embarcó en una búsqueda incansable de respuestas, aferrándose a la esperanza de encontrar a sus hijos con vida. Una esperanza que se alimentaba de los constantes rumores y avistamientos que surgían a lo largo de los años, personas que aseguraban haber visto a los niños Soder en diferentes estados, incluso tan lejos como Texas o Nueva York. Testimonios que, aunque nunca se pudieron verificar, mantenían viva la llama de la esperanza en el corazón de los Soder. Imagino la angustia de aferrarse a cualquier indicio, por pequeño que fuera. Es comprensible. Ante una tragedia de tal magnitud, la mente humana busca cualquier atisbo de luz en la oscuridad, y en este caso algunos de esos avistamientos eran realmente detallados. Por ejemplo, una mujer en Charleston afirmó haber visto a los 5 niños en un hotel acompañados por 2 hombres y 2 mujeres de aspecto italiano. De nuevo, la sombra de la mafia. Esa pista parece encajar con la teoría de la venganza, ¿no crees? Pero ¿por qué no se volvieron a tener noticias de los niños? Si estaban vivos, ¿por qué no contactaron con su familia? Ese es otro de los grandes enigmas de este caso. Si asumimos que los niños fueron secuestrados, ¿cuál era el objetivo? Mantenerlos ocultos para siempre. Exigir un rescate en secreto. La falta de contacto por parte de los supuestos secuestradores es un silencio que grita más fuerte que cualquier pista.
Este silencio se suma a la aparición de una misteriosa fotografía en 1967, casi 2 décadas después del incendio, una imagen que llegó por correo a Jenny Soder sin remitente y que mostraba a un joven con un parecido asombroso a Luis, uno de los niños desaparecidos. Una fotografía que reavivó la esperanza de la familia, pero que al mismo tiempo profundizó el misterio. En el reverso de la imagen, un mensaje escrito a mano: Luis Soder, amo al hermano Frankie, chicos, y Lil a 900-132 o 35. Un mensaje críptico que, a pesar de los esfuerzos de la familia y de investigadores privados, nunca se pudo descifrar quién era Frankie, qué significaban esos números. Nadie lo sabe. Con certeza la fotografía y el mensaje se convirtieron en otra pieza más de este rompecabezas imposible de resolver. Cada nuevo hallazgo, lejos de aclarar la situación, parecía añadir una nueva capa de misterio a la historia. Y mientras la familia Soder luchaba por encontrar respuestas, el tiempo seguía su curso implacable. En 1969, George Soder fallecía con la angustia de no haber podido descubrir la verdad sobre el destino de sus hijos. Un duro golpe para Jenny y para los hijos que sobrevivieron al incendio, pero Jenny, a pesar del dolor y la incertidumbre, jamás se rindió. Continuó buscando hasta el final de sus días, vestida de luto perpetuo, como un símbolo de su inquebrantable determinación. Una imagen que conmueve, que habla de la fuerza del amor maternal y de la incapacidad de aceptar una pérdida sin una explicación. Jenny falleció en 1989, dejando tras de sí un legado de dolor, pero también de lucha incansable por la verdad. Y ese legado continúa vivo en sus hijos y nietos, que siguen investigando, buscando nuevas pistas, manteniendo viva la memoria de los niños desaparecidos, la historia de la familia. Soder se ha convertido en un recordatorio de que algunos misterios permanecen sin resolver incluso cuando la lógica y la razón se agotan. Un caso que nos hace reflexionar sobre la fragilidad de la vida, la persistencia del dolor y la importancia de no renunciar a la búsqueda de la verdad, por difícil que ésta sea. Exacto, y aunque la historia de los niños Soder es una de las más inquietantes que he conocido, también nos enseña una valiosa lección. A veces, la búsqueda de respuestas es tan importante como las respuestas mismas. Y en este caso la búsqueda continúa. Después de repasar toda la información del caso, me asalta una duda que no puedo sacarme de la cabeza si asumimos que los niños no murieron en el incendio y que realmente fueron secuestrados, porque nadie pidió un rescate. George y Jenny Soder tenían un negocio próspero, seguro, que hubieran pagado cualquier cantidad para recuperar a sus hijos. Es una pregunta lógica que nos lleva al terreno de la especulación. Si descartamos la hipótesis del accidente, tenemos que considerar otras posibilidades, cada una con sus propias implicaciones. La teoría de la mafia italiana siempre ha estado presente, en ese caso las amenazas a George por sus críticas a Mussolini, el vendedor de seguros en el jurado. Podrían haber secuestrado a los niños como una forma de silenciarlos sin necesidad de pedir un rescate. Es una posibilidad. A veces el silencio es un arma más poderosa que la extorsión. Imagínate el miedo que George y Jenny debieron sentir sabiendo que sus hijos estaban en manos de personas capaces de cualquier cosa. Un miedo que les habría impedido acudir a la policía por temor a represalias. Y si a esto le sumamos la posible corrupción en la investigación inicial. Las piezas del puzzle empiezan a encajar, pero también tenemos que considerar otras hipótesis, por descabelladas que parezcan. Algunos investigadores apuntan a la posibilidad de que los niños fueran víctimas de una red de tráfico de personas. En aquella época este tipo de delito no era tan conocido como lo es hoy en día, pero existía. Y si tenemos en cuenta la falta de restos, los avistamientos en diferentes estados. Podría ser que los niños fueran separados y enviados a diferentes lugares, quizás incluso a otros países. Pero eso no explica el motivo del secuestro. ¿Por qué llevarse a 5 niños en Nochebuena, arriesgándose a ser descubiertos? Esa es la gran incógnita que nos persigue. En este caso quizás nunca lleguemos a saber la verdad. Pero lo que sí podemos hacer es analizar las pistas, conectar los puntos y construir nuestras propias hipótesis. Y al final lo que nos queda es una historia llena de sombras de preguntas sin respuesta y de un dolor que ha perdurado a lo largo de las décadas, la desaparición de los niños. Soder es un recordatorio de que la realidad a veces supera la ficción y que algunos misterios permanecen abiertos para siempre. Es cierto, y aunque quizás nunca sepamos con certeza qué pasó aquella noche de Navidad, el caso de los niños, Soder nos invita a reflexionar sobre la importancia de la memoria, de la búsqueda incansable de la verdad y de la